¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Hoy un día muy especial, 18 de enero, aniversario de la Fundación de Lima. Y vamos a dedicarle este programa a nuestra ciudad para hablar de su presente, para hablar de su música, de su arte, de su arquitectura. Y para eso tenemos a numerosos especialistas que nos van a acompañar. Vamos a estar con Aldo Panfichi, con Rolando Arellano, con el arquitecto José Orrego y con Guillermo Rosenberg, una verdadera enciclopedia del vals criollo. Este es Casa Tomada, dedicado a Lima. Bueno, para comenzar a hablar de Lima, hemos invitado a Aldo Panfichi. Él es especialista en sociología histórica, histórico, hincha de Alianza Lima, y me da mucho gusto que haya venido vestido de crema, dicho sea de paso. Eso es un reconocimiento. Aldo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, más bien muchas gracias por el homenaje a ti. Estoy en símbolo de paz. Está muy bien eso. Has venido, por supuesto, para hablar de Lima, una ciudad que celebra un nuevo aniversario y una ciudad que tiene un origen muy particular, ¿no? Una ciudad que concentraba muchísimo poder en sus principios. ¿Por qué no nos cuentas un poco, desde el punto de vista de la sociología histórica, qué significó Lima desde el momento de su fundación? Claro, bueno, Lima es una ciudad española en América Latina, digamos, o en los Andes. Es una ciudad fundada para convertirse, y se convirtió en el centro político, económico, religioso de una larga y vasta operación de dominación colonial de amplios territorios. Y entonces Lima siempre tuvo ese carácter, el carácter de ser centro político, ¿no? A diferencia de otras ciudades en el mundo que pueden ser ciudades industriales o ciudades comerciales, Lima siempre fue una ciudad política, siempre fue una ciudad letrada, siempre fue una ciudad de abogados, de curas, de notarios, y ese carácter de dominación de Lima, digamos, la hizo, creo yo, estar ubicada sobre la costa y no tanto sobre los Andes. ¿Y por eso a todo el mundo se le doctorea aquí en Lima, por ejemplo? Sí, claro, o sea, en Lima, por ejemplo, Lima no está regido por el reloj, digamos que en las ciudades industriales es muy importante, ¿no? El pito, el reloj, que significa un disciplinamiento de que empieza una jornada laboral. Lima, todo el mundo llega tarde, ¿no? Sí. Digamos, puede negociar, etcétera, etcétera. Y Lima siempre fue una ciudad de poetas, literatos, pero sobre todo en el campo político de abogados, podríamos decir notarios, gente que Tinterillos, ¿verdad? y por Esa eso es la el manejo, herencia. y por eso el manejo de la palabra, ¿no? Ya, Digamos, claro. Era esto había Este verbo florido, falsamente culto. ¿Ah? Exactamente. Pero que hizo que hubiera bastante cuidado en mantener la buena pronunciación del español o castellano, como nosotros le decimos en el colegio, que no es denominado así en otras partes de América Latina, ¿no? Sí, pero en España sí le dicen castellano. Precisamente porque, digamos, nuestra vinculación con el poder colonial marcó mucho la ciudad y el carácter de la ciudad, ¿no? Ajá. Ahora, el hecho de que escogieran la costa, los Sí. españoles, en el centro del imperio incaico, ¿no? Exactamente. Era muy significativo también, me parece, Sí, ¿no? sí, definitivamente. Hay que pensar de que, digamos, en América Latina hay como ciertos núcleos de civilización indígena muy marcados, ¿no? Uno es México y Guatemala, y el otro son los Andes, ¿no? Que es el corazón de un conjunto de culturas indígenas y del imperio incaico, ¿no? Y fue precisamente la derrota del imperio incaico, digamos, la que da origen a la hegemonía del poder colonial español en esta zona. Sin embargo, era un grupo muy pequeño de conquistadores españoles y miles o millones de indígenas que habían sido derrotados militarmente, pero siempre había el mito, la leyenda de que podían sublevarse y bajar desde los Andes, cerros. ¿no es cierto? Y entonces ellos decidieron asentar Lima cerca de un puerto,
cercas los barcos con la posibilidad de poder escapar, ¿no? Es interesante cómo esta idea tan antigua de que nos invaden y vienen de los cerros, luego también ha permanecido viva en la migración del siglo XX, digamos, y incluso cuando había todo el tema de Sendero Luminoso, había siempre el fantasma de nosotros los limeños de que nos iban a invadir, nos iban a atacar desde las montañas, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué significó para Lima ir perdiendo su poder, como lo fue perdiendo a medida que fueron pasando todos los años desde su fundación? Claro, para ver, con la reforma borbónica y con el desarrollo del puerto de Buenos Aires, que se vincula directamente con el desarrollo de la revolución industrial, manufacturera en Inglaterra, es que Lima empieza a perder mucho poder, porque tú sabes que Lima mantenía el monopolio del comercio, entonces, en lo que se llamaban las colonias españolas. Entonces, lo que era desde el punto de vista práctico un absurdo, un ¿no? absurdo, tenía que darte toda la vuelta para, digamos, pasar por donde se pagaban los impuestos, y por eso digamos, el grupo comerciante limeño era muy poderoso económicamente, pero era un absurdo. Entonces, los ingleses, sobre todo, empezaron a usar el puerto de Buenos Aires como una vía de poder penetrar los productos manufactureros, que además era más eficiente porque era una producción en masa. Y quedó un poco el capitalismo derrotando el feudalismo, podríamos decir de alguna manera, y Lima fue perdiendo cada vez más esta posición, y creo yo que de ahí empieza este afán señorial de que todo pasado fue mejor, de que antes vivíamos mejor, ¿no? Un encierro en sí mismo de las élites, y un afianzamiento ya no quizás de la dominación regional, digamos, porque junto con el desarrollo de Buenos Aires empieza a desarrollarse la capitanía de Chile, empieza Quito, ¿no? de Quito, Bogotá, entonces, exactamente, entonces, ¿qué es lo que hacen? Acentúan la dominación sobre el territorio peruano, es decir, sobre aquellas áreas de producción de minerales, oro, plata, y entonces una reducción del poder regional y diríamos, acentuamiento muchísimo más fuerte sobre los territorios que dependían o que estaban vinculados a Lima, ¿no? Ahora, es bien curioso esto que estás contando y se vincula con el hecho de que Lima sea una ciudad históricamente acostumbrada a segregar, que eso es otra de las tesis que tú defiendes, me parece, ¿no es cierto? Sí. Desde su edificación como una ciudad amurallada, así es, dentro de cuyos confines solo podían estar los españoles blancos y en cuyos extramuros podían estar los indios y podían estar, cuando estaban de licencia, los esclavos, ¿verdad? Sí, esa es una ideología para ver que se expresa en el planeamiento urbano, en la arquitectura, digamos, inicial de la ciudad, ¿no? La idea era que el damero central, digamos, el damero, la parte de la ciudad marcada como un damero, era la ciudad española. Y ahí la residencia, digamos, de las familias era directamente proporcional a la cercanía a la Plaza Mayor. Entonces los más importantes vivían lo más cerca de la Plaza Mayor y los menos importantes iban viviendo más lejos. Claro, por eso se le dice Casa de Pizarro. Exactamente, la Casa de Pizarro. Entonces, y la Plaza de Armas, la Plaza Mayor, concentra todo el poder, porque ahí estaba, digamos, el ayuntamiento, la Casa de Pizarro, la catedral, que eran realmente los tres poderes, ¿no? Rodeando la plaza. Y entonces había esta idea al mismo tiempo de que había que vivir separados, porque la ideología de vivir separados y la ideología de la exclusividad, que ha permanecido y se ha renovado. Y entonces esto significaba que, por ejemplo, los indígenas fueran concentrados en barrios altos, en lo que es ahora cerca del, digamos, el cementerio de Lima, el cementerio del Ángel, y allí en lo que era Cinco Esquinas estaba la puerta de lo que era el pueblo de indios de Santiago del Cercado, que era una reducción, donde traían a los hijos de los caciques indígenas de todo el país o de todo el territorio a adoctrinarlos, digamos, a convertirlos al catolicismo y a una fidelidad, digamos, a la corona. Y entonces tú tenías a los indígenas, las élites de los indígenas en el Cercado, y tenías a los esclavos negros en el Rímac, y al otro lado del puente, ¿no? Claro. Entonces tú tenías a los españoles... La puerta también estaba, ¿no? La puerta que separaba exactamente, el puente de piedra que estaba detrás del Palacio de Gobierno, ¿no? Exactamente, y además las iglesias, tú tenías la iglesia de San Lázaro, que era de los negros, leprosos,
Y en realidad había pues hechos terribles, ¿no? Como pestes de lepra, y entonces en ese momento se pensaba que eran una maldición, el diablo, etcétera, y los mataban a pedradas. Y entonces los enfermos de lepra huían a los bosques del Rima, donde habían bosques, y el río Rima tenía camarones, el río Camaronero, aunque no lo creamos ahora. Y entonces, bueno, la ciudad era segregada, ¿no? Sin embargo, acá hay una paradoja que se mantiene a lo largo de toda esta historia, a lo largo de los siglos de Lima, que es sorprendente, ¿no? Que es que esta pretensión exclusivista nunca se pudo plasmar en la práctica. Es una aspiración que nunca se ha cumplido. Nunca se ha cumplido. Esta especie de lógica de apartheid, ¿no? Exactamente. Nunca ha llegado a ser real. Nunca ha llegado a ser real y nunca lo hemos sacado, digamos, de la cultura, no sé, dominante, ¿no? ¿Por qué? Para empezar, en este momento de la segregación y la ideología más segregadora, había también una cultura en la cual las manos, el trabajo manual, no era bien visto, porque la nobleza y la gente de alcurnia no trabajaba con las manos. Claro, el trabajo manual era para las gentes inferiores. Exactamente. Y entonces, servidumbre, digamos, si ellos no podían hacer las cosas, entonces necesitaban a sus sirvientes y a sus esclavos cerca. Y si los mandaban al Rímac o los mandaban al cercado, no los tenían cerca. Imagínate, en la madrugada pasaba algo, querían un vaso de agua o no sé qué cosa, ¿no? Bueno. Entonces, y por lo tanto empezaron a surgir los callejones y las quintas junto a las mansiones, ¿no? Y también, ¿sabes qué? Los balcones. ¿Por qué? Porque los balcones eran una construcción para mantener cierta intimidad dentro de la casa, para que los de afuera no te miren. Para mirar sin ser visto. Para mirar sin ser visto, ¿no? Entonces esta ideología de segregación no se sostenía, digamos, con la vida cotidiana, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con la lógica de que los españoles estaban en el centro, en el damero, ¿verdad? Sí. Pero eso ha cambiado, ¿no? Es decir, ya no hay esta centralidad del poder de Lima. Ahora hay poder repartido por todas partes. En la Así ciudad, ¿no? es, hemos pasado, digamos, yo creo que a fines del siglo XX y en estos años ha producido un cambio histórico impresionante del cual todavía no somos conscientes, ¿no? Lima ha dejado de ser una ciudad monocéntrica para convertirse en una ciudad policéntrica. ¿Qué quiere decir policéntrica? Que ya no hay un solo centro. Que hay varias Limas, hay varios centros, ¿no? Hay distintos sectores financieros, distintos sectores comerciales, el poder está distribuido entre 42 alcaldes, etcétera, etcétera. Entonces, Lima ahora, te voy a decir que ha sufrido un cambio de proporciones históricas de 5 siglos. ¿Tú crees que ya es una ciudad, sigue siendo una ciudad de migrantes o ya no? Yo creo que Lima siempre fue una ciudad de migrantes, aunque el tipo de migrantes ha cambiado. Para empezar, los españoles eran migrantes, si le aplicamos esa categoría, sí, ¿no? Claro. Porque no había nadie aquí, digamos, era una ciudad totalmente española, aunque podrían haber, para ver, población indígena de la cultura Lima, ¿no? El Gran Lima ha sido conocida internacionalmente en el siglo XX por ser una ciudad donde hubo un crecimiento explosivo urbano basado en la migración de origen rural de las alturas de los Andes hacia la capital, ¿no? Y hay toda la idea del emprendedor, el transformador, que llega al Arenal, Vía El Salvador, etcétera, etcétera, que va mediante el trabajo de autoconstrucción cambiando la ciudad y dominando la ciudad criolla. Bueno, eso se acabó. ¿No es cierto? Para empezar, digamos, ya hay 2, 3 generaciones de hijos de inmigrantes que ya son los nuevos limeños, pero sigue habiendo una población migrante identificada en los últimos censos y en las últimas encuestas de hogares, que es una población que en este momento se calcula entre el 6 y el 7%, digamos, de la población de Lima, es decir, migrantes de primera generación, los que recién han llegado en los últimos 10 años, que son jóvenes, y son jóvenes educados, pero que vienen a estudiar. O sea, son jóvenes que vienen de las clases medias de provincia. Exactamente, porque hay una expansión de la clase media en las regiones y en las provincias y que vienen a Lima a hacer su maestría, sus doctorados, a trabajar y a buscar un mejor, digamos... Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de que, claro, probablemente ya no haya una masa migrante como la que comienza en los años 50, probablemente en nuestro país, gobierno de Odría, más o menos, ¿no? Sí. Pero
sigue siendo indudablemente Lima una ciudad migrante, es una ciudad que representa todo el Perú. Definitivamente. Más aún ahora que las costumbres quechuas, que las costumbres del Ande, que las costumbres regionales ya no causan vergüenza. No, al contrario, yo creo que ahora ese es otro gran cambio, ¿no? La globalización, el habernos conectado con el mundo revalora lo local, sí, ¿no es cierto? Y entonces ahora Lima es policéntrica porque representa todo el Perú, digamos. ¿Se cumplió el dicho de Valdelomar, crees tú? ¿Lima es el Perú? Yo creo que ahora podríamos afirmar con más certeza que Lima es el Perú que antes. Aldo, muchísimas gracias por haber venido aquí a Casa Tomada, ha sido un gusto. Un placer como siempre. Y que gane el mejor, por supuesto. Claro que sí. Vamos a seguir hablando de Lima después de una pausa aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada y estamos con Rolando Arellano, analista social, una persona muy conocida y además una persona que ha tenido un gran mérito. Rolando, buenas noches, bienvenido. Que ha sido perfilar una mirada de Lima que me parece cambia un poco la mirada de Salazar Bondi, es decir, la mirada de Lima de la Horrible, y presenta una mirada más bien integradora, más bien optimista de lo que está pasando en Lima, ¿no? Una ciudad de casi 10 millones de habitantes, una ciudad que a muchos puede resultar abrumadora, pero a ti no. ¿Por qué? Muchas gracias, Raúl. Sí, buenas noches. Bueno, en realidad es una ciudad interesante porque en el fondo es una ciudad de información, ¿no es cierto? O sea, no olvidemos que Lima se demora 450 años para llegar a tener 2 millones de personas, y en 30 o un poquito más años llega a tener 10 millones. O sea que es una ciudad nueva, es una ciudad que está formando. Por lo tanto, es una ciudad diferente que no puede ser analizada con los mismos criterios que veíamos esa Lima tradicional, señorial. Es otra cosa. Lima es una ciudad distinta hoy, ¿no? En Conversaciones con Ojos del Siglo XX de Santiago Pedrailo, que son 21 entrevistas a personalidades, Jaime Guardia dice una cosa que me hace pensar en tu trabajo, que es que ya no hace falta que los antropólogos salgan de Lima para analizar las conductas del Ande, las conductas de las distintas comunidades, porque todas están resumidas acá en Lima, porque todas las fiestas patronales ya se encuentran en Lima. ¿Tú piensas lo mismo? Yo pienso lo mismo y pienso además que por primera vez en Lima se está conformando una visión de Perú. O sea, la nación peruana hasta hace muy poco era formada por gente que se sentía arequipeña o piurana o huancaína, pero nunca se veía, incluso la comida era comida de cada región, regional, chiclayana. Claro. Y cuando recién con este gran movimiento migratorio que tiene 40 años en Lima, se empiezan a juntar aquí los limeños, los peruanos de todas las partes, es que se mezcla, se casa la hija del liberteño con el hijo del puneño, etcétera, y por primera vez pues no le queda otra cosa al nieto que ser peruano, o sea, ¿no? Y eso mismo sucede en toda la ciudad. O sea, en nuestros estudios encontramos que menos del 10% de los limeños hoy son limeños nacidos en Lima, hijos de limeños y nietos de limeños. Ajá. O sea, en realidad el 90% son o somos migrantes. Yo siempre hago una broma y digo, cuando alguien te dice yo soy limeño mazamorrero, pregúntale si es mazamorra de chuño, mazamorra de yuca, ¿no? Porque ya es el Perú, y totalmente de acuerdo con Jaime Guardia, ¿no? Claro, el resultado es este magnífico título de este estupendo libro que tú publicaste, que lo tenemos aquí además, que es Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe, ¿no? Eso resume muy bien de qué forma Lima termina siendo este punto de integración de las distintas corrientes migratorias que vienen por motivos diferentes, ¿no? Algunas huyendo de la violencia política, otras detrás del desarrollo económico. El resultado es, me parece, una forma de liberalismo muy intuitiva, ¿no? Así es una forma de liberalismo totalmente natural, que es además cómo se dieron los grandes cambios en el mundo, desde la conquista del lejano oeste o las revoluciones industriales en Europa.
¿no? Que es gente que quiere salir de la pobreza. Y salir adelante, claro. Claro, y que no tiene cómo insertarse en una economía ya estructurada. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a generar sus propios recursos, sus propias empresas, que empiezan siendo un tallercito pequeñito, pues y terminan siendo un conglomerado como Gamarra o como muchas otras cosas, ¿no? ¿Tú crees que este proceso de migración, de llegada a la ciudad, ha generado un acuerdo social? No, creo que no ha generado un acuerdo social todavía. Creo que eso va a venir. Desgraciadamente, este crecimiento ha sido un crecimiento que no ha sido acompañado por el establishment, ¿no? por la organización política y social. Entonces, pensemos que estos, digamos, 5 millones de limeños que viven en la periferia llegaron, no encontraron trabajo, no encontraron servicios, no encontraron gobierno y crecieron con el máximo liberalismo que existe, que es la informalidad. Pero esa informalidad implicaba yo solito me cuido a mí, a mi familia. Bueno, es la anarquía, ¿no? Y es que es la anarquía. Y es una anarquía que permitió crecer, porque más que crecer, sobrevivir. Pero que ya cuando empiezas a crecer, empieza a ser negativa. Y la vemos en los cruces de los semáforos. O sea, ahora, cuando todos tenemos carro, ya el problema es que si no te empiezas a organizar, nadie pasa. Pero es algo que se va viendo poco a poco. Ustedes ya empezarán a sentir que hasta mucha gente empieza a parar antes de llegar de meterse a la pista. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta de que si se mete y no deja pasar, tampoco él va a pasar, etcétera. Entonces es un proceso de anarquía que como ha pasado en la historia de otros, se va a tener que hacer. Y si no se hace, si no hacemos algo para apurarlo, en algún momento va a mejorar, pero va a tomar tiempo. Los lugares de encuentro público sirven muchas veces para procesar de forma natural este tipo de dificultades, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de transporte público, por ejemplo, la existencia de un metro. Ahora me parece que con el metropolitano comienza a haber una convivencia como mucho más estrecha. ¿Tú sientes que la falta de estos puntos de encuentro no ha contribuido justamente a lo que tú dices, a crear un acuerdo social? Así es, así es. No se han conocido. Son dos sociedades que no se han conocido hasta ahora. Una sociedad en la periferia, una sociedad central que ha crecido paralelamente. Los sistemas los sistemas de transporte organizados ayudan. Otra cosa que ha ayudado mucho a suplir el tema de la falta de parques han sido los centros comerciales, con los problemas que uno pueda pensar detrás, pero son los puntos de encuentro de la gente. Desde el punto de vista del mestizaje, México, por ejemplo, es uno de los grandes casos de países mestizos, ¿no? Por supuesto, con sus particularidades, es una ciudad étnicamente diversa y donde encuentras una raza común, para usar términos que no sé si a estas alturas de la humanidad son correctos. ¿Pasa lo mismo en Lima? ¿Lima ya es una ciudad mestiza o es una ciudad que está más estamentada? Lima es una ciudad mestiza, claramente mestiza. De hecho, nuestros estudios con encuestas, nosotros le preguntamos a la gente, ¿usted, señor, qué es? ¿Mestizo, blanco, indígena, otros? Y en el caso de Lima, más del 70-72% creo de los limeños se declara mestizo. Un 17% se declara blanco. Solo un 17%. Ahora uno diría, bueno, pero eso será en todos, pero en los más ricos eso debe ser distinto. Bueno, en los más ricos el 66% se declara mestizo. ¿De acuerdo? Y hay un 20 y tantos por ciento, casi 30% que se declara blanco. Pero eso es porque es polite decir que uno es mestizo, ¿o no? Yo no sé si es polite o no, pero la verdad es que nosotros también a nuestros encuestadores les preguntamos, les decimos, oye, tú anota, de acuerdo a tu visión, no es muy científico, pero de acuerdo a tu visión, de acuerdo a estas características, si es blanco, mestizo, negro. Y de ese 30% que te dice yo soy blanco, más o menos un 5%, en realidad nuestro encuestador dice no, ¿no? O sea que no hay tanta distorsión como uno pudiera parecer. Ahora, hay otra cosa que es importante, estábamos conversando fuera de cámara, ¿no? Como Lima ya no es Lima cuadrada, no es el centro de Lima, no es la ciudad fundada por los españoles, sino la ciudad, y volvemos al tema que me parece es el centro de esta parte del programa, de esta conversación, que es la ciudad fundada por los migrantes, ¿no? Con una estética también particular, ¿verdad? Sí, claro, así es. Tú tienes la ciudad tradicional, la ciudad cuadrada, esa que tenemos que conservar, donde está nuestra historia tradicional, pero tienes toda una ciudad alrededor que es más grande que la ciudad central. O sea, no olvidemos que en la Lima central vive menos de un tercio de la población de Lima. O sea, en los que llamamos nosotros los conos, o lo llamábamos los conos, felizmente se ha hecho mucho trabajo para llamarlos Lima Norte, Lima Sur,
vive 2/3 de los limeños. O sea, deberíamos hablar de los conos y Lima, en el mejor de los casos, no de Lima y los conos. Claro. ¿De acuerdo? Ahora, toda esta zona fue una zona que creció, y bueno, los arquitectos lo saben mejor, de manera totalmente inestructurada, pero que ha empezado a generar su propia estética. O sea, cuando tú ves estas casas que están forradas con mayólica, Sí. ¿no es cierto? Algunos de nosotros sonreímos y decimos parece baño, ¿no? Pero dentro de la lógica de una ciudad que no llueve, que no tiene agua, eso es una casa muchísimo más limpia, más práctica que cualquier otro. Claro. Claro. Ahora nosotros hacemos más o menos lo mismo en la Lima Central, solo que en vez de mayólica le ponemos vidrio, ¿no? Claro. Pero, o sea, es más o menos la misma cosa, ¿no? Qué interesante esa mirada, ¿no? Como es una forma de sabiduría popular, ¿no? Es una sabiduría popular, y eso hay una serie de otras cosas. Claro, ¿qué cosa vas a encontrar mucho en las afueras? O sea, sus casitas con techo a 2 aguas. O sea, Lima es un desierto, Lima no llueve, pero ese techo a 2 aguas es el recuerdo de la sierra, ¿no? Porque otra cosa que es una idea que todavía los limeños seguimos guardando es que somos costeños y en realidad Lima es una ciudad serrana. La mayor parte de los limeños somos descendientes de serranos. Qué bonito eso que dices. No nos queda mucho tiempo, Rolando, pero quería pedirte que predigas, que hagas un poco de futurología. Conociendo, digamos, estos últimos 20 años de Lima, probablemente que han sido estos años en los que tú te has centrado, ¿no? Cuando de alguna manera se vuelve un poco más sistémica la relación entre los limeños después de los años 80 tan caóticos. ¿Qué podemos esperar para los próximos 20 años? ¿La profundización de ese proceso, de ese ordenamiento, de esa integración? Sí, bueno, yo creo que el ordenamiento se va a ir dando, pero ahí sí creo que hay un tema de si lo hacemos más rápido o no. Eso tiene que ver con las autoridades. Y con nosotros mismos, o sea, nosotros mismos empezar a entender que todos somos limeños y que a todos nos conviene una ciudad más ordenada, que dejemos pasar, que tiene que ver con la educación que darán las empresas, las autoridades. Pero hay una mirada que desafortunadamente choca con este liberalismo primario, ¿no? Del que estábamos hablando, que es que uno piensa que para salir adelante uno solo debe pensar en el individuo, en uno mismo, ¿no? Hay un error ahí, porque cuando dejas pasar a alguien, todo el sistema funciona mejor, ¿verdad? Y por tanto tú también te ves beneficiado. Así es. Pero eso es algo que se aprende, o sea, las culturas llegaron a aprender eso con el golpe, ¿no es cierto? Y nosotros lo vamos a aprender, el asunto es si lo hacemos más rápido o no. Sin embargo, sí hay algo que a mí me da mucha esperanza, que es en las terceras y cuartas generaciones de migrantes, ya empiezas a desaparecer esa división entre las dos culturas limeñas que seguían. Entonces tú ves que en las universidades, por ejemplo, se juntan los muchachos tú vas a la Universidad de Lima o a la UPC y vas a encontrar muchachos de Los Olivos, con muchachos de Miraflores, etcétera. En los centros comerciales también, a falta de parque y otras cosas, también empiezas a ver estas cosas. Y por eso tienes tú programas de televisión muy exitosos, ¿no? Que ya empiezan a mostrar una idea de que hay que juntarse. O sea, la chica rica con el guachimán, las familias que conviven juntas en un mismo barrio y que se empiezan a casar uno con el otro, son cosas que ya se empiezan a ver. Yo lo que soy optimista es que creo que estas líneas divisorias entre la Lima tradicional y la Lima nueva sí van a desaparecer y mucho más rápidamente de lo que esperamos. Esto que me dices me da pie a hacerte una última pregunta. En Europa pasa mucho con los migrantes, por ejemplo con los migrantes turcos, marroquíes, que los descendientes de quienes viajan, quienes se marchan de sus países y llegan a estas tierras desconocidas, nuevas, estos descendientes por lo general es muy común que asuman posiciones políticas de derecha e incluso de extrema derecha para reafirmar su nacionalidad, rechacen la migración, ¿no? Rechacen de alguna manera sus orígenes. En el Perú me parece que no pasa algo tan drástico de ninguna manera con los migrantes del campo o del Ande a Lima, pero lo que pasa muchas veces es que hay un rechazo a los orígenes, se proscribe el quechua, se ve mucho maltrato hacia los padres y por tanto uno trata como de limeñizarse, ¿no? ¿Tú sientes que está pasando lo mismo o esto que me has contado ya es un síntoma, un síndrome de que está cambiando? No, mira, sí, lo que sucede hay una gran diferencia, que en Europa o los migrantes en la mayoría de países son minorías. Sí. No olvidemos que acá los migrantes son mayoría, claro, y largamente mayoría. Sin embargo, la segunda generación, o sea, los hijos
de los padres migrantes directos que vinieron con sus huaynos y con sus tradiciones y que nacieron aquí en Lima, sí sintieron el rechazo de la sociedad tradicional. En ellos, que son la generación chicha, que llamaríamos, que crea esta mezcla, sí tú vas a encontrar cosas como, por ejemplo, una defensa, que es ponerle a sus hijos nombres lo más lejano posible a la tradición serrana. Entonces, en lugar de ponerle a Niceta, le ponen Jocelyn a sus hijos, ¿no? Claro. Que es una forma de defensa. Pero ¿qué vemos? En la tercera y la cuarta generación eso ya no se repite. Vuelven a los nombres un poco más castizos y serrano se convierte en una denominación de origen. Ya no hay estigma. Ya, O sea, claro. ahora, si alguien te dice serrano como un insulto, probablemente es un señor de más de 60 años, tradicional, que ya está fuera Y al digamos, que de el juego, entorno ¿no? después censura, felizmente. Y que ¿no? el entorno censura, ¿no? Claro que sí. Bueno, Rolando, muchísimas gracias por haber venido aquí a Casa Tomada. Es un gusto conversar contigo, es un gusto pasar revista a esta mirada tan integradora y tan interesante que tienes de la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Raúl. Un gustazo. Y vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de Lima aquí en Casa Tomada. Bien, estamos aquí de vuelta en Casa Tomada y vamos a hablar de la arquitectura de Lima, porque claro, Lima es una ciudad que parece ser muy caótica, ¿no? Que parece haber crecido sin ningún tipo de concierto, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de planificación. Y para eso estamos con José Orrego, él es arquitecto urbanista, una persona que tiene más de 20 años dedicada justamente a la planificación de proyectos y al análisis de los espacios públicos. Bienvenido, José. Gracias por acompañarnos aquí en Casa Tomada. ¿Lima es un caos? Lima es un caos porque simplemente en los últimos años Lima simplemente es una ciudad no planificada, ¿no? El crecimiento orgánico de Lima ha sobrepasado cualquier expectativa y no ha habido ninguna mente o institución que haya tenido la capacidad de imaginar lo que va a suceder. Y eso ha hecho que simplemente sea una ciudad que por las migraciones sea una ciudad donde la gente que llegaba venía a hacer la ciudad, ¿no? Ajá. Pero eso yo creo que está cambiando porque esa gente que vino a ganar la ciudad, hoy día empieza a buscar hacer mejor su ciudad, porque son terceras y cuartas generaciones que ya empiezan a tener ese sentimiento de pertenencia. Ya no es solo el sentimiento de supervivencia. Claro, ¿no? Y eso uno lo ve, digamos, en estas zonas, digamos, que originalmente fueron invadidas. Hoy día, pues, se busca que empiece a haber árboles, que empiece a haber un mejor espacio urbano, ¿no? Empíricamente, ¿no? El problema fundamental para mí de Lima es que tiene un gran problema estructural, que es su propia forma de estar constituida, ¿no? Lima finalmente tiene como 40 y tantos virreinatos, ¿no? Ya. A diferencia de otras ciudades, como por ejemplo como París, donde uno tiene un único alcalde, ¿no? Y eso políticamente puede ser un gran capital. Uno en Lima tiene pues que administrar voluntades y no es posible planificar una ciudad de esta dimensión con tantas cabezas. Y ese es el gran problema, ¿no? Ahora, uno de los problemas de los que se habla de Lima es la falta de espacios públicos, la falta de parques, la falta de lugares de encuentro. ¿Por qué no existen? ¿Por qué esta ciudad ha crecido así, sin tener en cuenta la necesidad de lugares donde todos nos encontremos? Sí, Lima es una ciudad multidimensional donde se han olvidado digamos, la posibilidad de crear áreas de esparcimiento, ¿no? La razón por la cual no se da es porque Lima ha crecido de una forma orgánica. Entonces es una ciudad saturada, con horror al vacío, donde todo se toma y donde se deja muy poco para el espacio público, para prever, por ejemplo, que existan transporte público, secciones de vía. En realidad es una ciudad que se satura y se trabaja como si fuera un pueblo grande, ¿no? Sí, ahora esa es la palabra quizá más precisa para definir lo que está pasando, lo que ha pasado en Lima, ¿no? La saturación. Y ahora es una saturación vertical, ya no horizontal, ¿no? Sí, lo que pasa es que Lima en realidad tiene un problema, es que hay una especie de horror a la altura. Yo creo que es exactamente lo contrario del problema. Si bien es cierto, hay áreas donde se empiezan a hacer edificios con relativa altura, Lima podría ser una mejor ciudad si se privilegiara edificios de igual densidad, pero en altura donde se dejara mayor área libre en el primer piso. O sea, yo puedo agarrar un lote
y construir el 30 o 40% y que me dé la altura infinita con tal de que yo abajo tenga un parque. Eso sería mejor para la ciudad. No significa que va a ser peor. Se centralizan servicios, pero existe esta especie de horror cultural a hacer terrenos en altura porque uno siente que lo van a mirar o que la ciudad de alguna forma se va a sobredensificar, y es exactamente lo contrario. Yo creo que es un problema, digamos, de percepción. Ahora, si uno se para, por ejemplo, en el Óvalo Gutiérrez y ve en 360 grados a qué se enfrenta, se encuentra un montón de ciudades, no se encuentra solamente una ciudad, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué hay esta especie de kitsch espontáneo en Lima? Porque Lima ha crecido en forma violenta y en realidad lo que tú puedes, quizás el óvalo puede ser una buena foto de esto que sucedió prácticamente en los últimos 10 años, ¿no? Uno ve la violencia con la cual Lima ha sido transformada, ¿no? Eso hace que hoy día el suelo sea escaso. Hoy día es caro conseguir un lote para hacer cualquier cosa, ¿no? Desde una casa hasta un edificio, ¿no? Es porque el suelo es escaso, y el suelo es escaso porque no hay planeamiento. Si las hubiera sido adecuadamente, digamos, resuelta, dejando las reservas necesarias, eso permitiría que, digamos, hubiera una distensión en lo que es la expansión de la propia Tendríamos ciudad. hacia dónde crecer. Correcto, ¿no? Y bueno, lo cierto es que se da de alguna forma porque la propia presión inmobiliaria nos lleva a eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy un entusiasta y creo que de todas maneras el centro de Lima va a ser recuperable inevitablemente. Lima no puede crecer ad infinito horizontalmente, que es lo que sucede. Lima se sigue expandiendo como un gran organismo, digamos, ¿no? Pero llega un momento en el cual se empieza a hacer tan distante la ciudad. Hoy día la movilidad, por ejemplo, define la ciudad. Uno se empieza a mover en Lima de acuerdo a lo que el tráfico le permite, no necesariamente uno se mueve en función de las referentes, sino... Claro, ya tu hijo no puede estar en cualquier colegio, Así sino es. en uno cercano, porque si no, no llegas nunca. Y eso está haciendo que la ciudad empiece a funcionar de otra forma, ¿no? Entonces, la gente tiene que empezar a pensar de otra forma. Eso está generando fenómenos de que crean ciertas autosuficiencias en estas áreas atrapadas por el tráfico, que el propio negocio inmobiliario lo determina, no el planeamiento, ¿no? Ahora, has hablado del centro como entidad que debe ser recuperada, pero lo curioso con Lima es que históricamente el centro, más por supuesto mucho después de sus años de fundación, ha sido visto con desdén, ¿no? ¿Por qué nosotros...? Lo que pasa es que el centro fue abandonado. O sea, en algún momento cuando empezaron las migraciones y los migrantes empezaron a llegar al centro de Lima, digamos, quienes ocupaban el centro de Lima lo abandonaron y se fueron a las periferias, ocuparon nuevas zonas residenciales, el centro empresarial se mudó y se fue a San Isidro y Lima quedó abandonada. Hoy día, ya no tanto, porque hoy día más bien hay una recuperación del centro en forma progresiva. Había edificios donde solamente funcionaba el primer piso y arriba el edificio está abandonado. Vacío. Así claro. es. Emblemáticos, además. Además, lindos edificios. Sí. O sea, edificios que hablaban de una época y de una Lima que ya no está. Pero que todas las ciudades importantes lo tienen. Yo, digamos, a veces digo, había ciudades como Londres o como París que han tenido épocas peores, ¿no? Y que nosotros veíamos con admiración, ¿no? O sea, hubo la peste negra y eran ciudades que eran invivibles, pero eso en su tiempo, que uno hubiera pensado en ese momento que era irrecuperable, pasó y se recuperó y se logró hacer lo que son estas ciudades que hoy día admiramos. Yo tengo la absoluta seguridad de que Lima es recuperable y las zonas de Lima van a ser invaluables. Lo que pasa es que hay que empezar a desarrollar una cultura, digamos, de amor hacia estos edificios y que reconozcan el valor, ¿no? Sí. Tenemos casos como, por ejemplo, que no necesariamente hay que esperar que el INC defienda el patrimonio, sino esto tiene que interiorizarse dentro de los limeños de que son parte de nuestra historia, nuestra identidad, nuestra cultura. Tenemos el caso, por ejemplo, del Palacio Marzano, ¿no? No era monumento, ¿no? Pero qué bonito hubiera sido que alguien hubiera hecho un proyecto que integrara este edificio magnífico que existía en Miraflores dentro de un proyecto que pudiera ser utilizado nuevamente, ¿no? Ahora, tú has mencionado a París, pero yo te podría mencionar también a Madrid, te podría mencionar, por supuesto, Londres. ¿Qué quiero decir? Que todas las ciudades importantes tienen su identidad anclada con el pasado, ¿verdad? O sea, su casco urbano no ha cambiado desde que se construyó. Siguen siendo los mismos edificios antiguos, por supuesto remodelados por dentro. Siguen siendo las mismas casas que se construyeron originalmente. Pero en Lima parece a veces que por una falsa idea de modernidad, por una equivocada idea de modernidad, de lo que se trata es de tirar abajo eso, ¿no? Y construir sobre eso, qué sé yo, edificios, construcciones modernas. ¿Esa idea está cambiando? ¿Se está agudizando? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que está cambiando, pero que es parte de volvernos a reconocer nosotros mismos en nuestros edificios, ¿no? Y es parte de un problema que tenemos en general en el medio, de que de alguna forma la arquitectura ha dejado de ser un valor que en algún momento lo fue. Y digamos, en el Perú, en general, nosotros si vemos hacia atrás, y yo a veces lo comparo con la gastronomía, yo estoy seguro que arquitectónicamente podríamos
tener un fenómeno similar a lo que fue el efecto astronómico en el Perú, ¿no? Que hoy día construye identidad, es un elemento integrador en arquitectura y pasa en España. La arquitectura y la gastronomía más o menos van de la mano. Y yo creo que eso es lo que sucede que hoy día toca en el Perú. ¿Y de qué forma? Si hablamos de la gastronomía, pues la gastronomía en el Perú pues tendrá unos 500 años. La historia de la arquitectura en el Perú pues tiene más de 5.000. Entonces tenemos mucho que decir también en arquitectura, pero es un tema que hay que volverlo a recuperar, hay que volver a ver Lima como una ciudad con la cual nosotros nos podemos identificar y empezar a descubrir estos valores que existen, ¿no? Ahora, porque es muy triste, por ejemplo, la historia de muchas de estas casonas de Barranco, que son heredadas o compradas, y los herederos o los que compran estas casas o las derrumban clandestinamente o esperan que se vengan abajo para vender el terreno, ¿no? Sí, eso viene sucediendo permanentemente. Pero por otro lado yo soy optimista porque por otro lado sí empiezan a haber ejemplos de gente que con inteligencia recupera y crea valor, ¿no? En Barranco mismo hay un hotel nuevo, digamos, que hace una recuperación muy interesante de una casona antigua, ¿no? En el centro de Lima existen compañías que tienen la visión de comprar edificios antiguos, invertir y ponerlos vigentes y empezar a reciclarlos para que regresen parte de las oficinas al centro de Lima. Entonces yo sí siento que hay de nuevo una percepción, digamos, de valor de ciertos grupos que son el gatillo que permitirá que este fenómeno de demoler para hacer planes de estacionamiento o construir cualquier otra cosa sea revertido, ¿no? ¿Pasará mucho tiempo hasta que el metro cuadrado del centro de Lima sea el más caro de la ciudad? Yo creo que es inevitable. No sé si pasará mucho o poco tiempo, pero es la historia de todos los centros históricos. Los centros históricos, una vez que son recuperados, son invaluables. Son donde se colocan las cosas más valiosas, digamos, y las empresas más importantes regresan siempre al centro histórico. ¿Nuestra arquitectura ha sabido integrar las dos tradiciones, la hispana y la prehispánica, o está trabajando en eso recién? Lo que pasa es que yo creo que todavía estamos en un proceso de transculturización de todos estos fenómenos, y pasan por reconocer quienes somos los actores, que somos los arquitectos, cuáles son esos puntos comunes que pueden conectar el pasado con el presente a través de la arquitectura, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos comunes? Bueno, para empezar existe una arquitectura que tiene una propia expresión, ¿no? O sea, si nosotros vemos, si quieres, haciendo el ejemplo, cuando el barroco español llega al Perú, que se hacía en piedra, ¿no? Y los españoles llegan acá y empiezan a hacer estas iglesias, las primeras iglesias esbeltas, viene el primer terremoto y se caen. Entonces empiezan a salir esta arquitectura achanchada, chata, gorda, ¿no? Que es muy digamos, de la época colonial, que era una respuesta local y que empieza a tener una expresión estética y unos colores, por ejemplo, los colores de lapislázuli o de añil, que se pintaban, digamos, y con cal, que se pintaban las iglesias, ayudaban a cortar el cielo, pues, color panza de burro, ¿no? Y que hacía de esta ciudad una ciudad colorida, ¿no? Entonces uno empieza a reconocer, a hacer en el pasado una serie de elementos que responden finalmente a lo que era la Lima, ¿no? Y que en la modernidad también pueden responder en esa misma forma, ¿no? José, una pregunta final. ¿Volverán los balcones? Bueno, lo que pasa es que el balcón finalmente es un elemento español heredado pues de la tradición árabe, ¿no? Sí. Y yo creo que sí, simbólicamente el balcón permanece en nuestra propia idiosincrasia. O sea, esta cosa limeña de mirar y atisbar, ¿no? Detrás de las celosías. Detrás de las celosías se sigue dando, digamos, quizás a través de los muros cortinas, pero yo creo que sigue pasando dentro de nuestro propio imaginario, se sigue dando esa motivación. Los restaurantes contemporáneos tienen un poquito de eso de mirar sin ser vistos, ¿no? Bueno, qué increíble además cómo podemos ver en la arquitectura que digamos, las corrientes responden a la idiosincrasia de las ciudades, ¿no? Tú lo has dicho bien, cómo los colores tienen que ver con el contraste que se quería dar al cielo y cómo, por ejemplo, los balcones eran una respuesta a la chismografía original de Lima. Sí, claro. y que termina siendo muy limeñísimo esto, ¿no? Claro. Digamos, yo creo que a pesar, digamos, de todo este gran impacto que ha tenido las migraciones y estas transformaciones que existen en la ciudad, al final, todos tenemos algo de limeño, ¿no? Claro. José, muchísimas gracias por haber venido acá. Gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias por hablar de la arquitectura aquí de Lima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Casa Tomada.
Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada y estamos con don Guillermo Rosenberg, con quien vamos a hablar de música criolla. Él tiene 50 años de trayectoria en la difusión de la música criolla y por supuesto es una de las personas que más sabe de este tema. Ha trabajado en Radio Nacional, ha tenido muchísimos programas difundiendo siempre la música criolla. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Casa Tomada. La historia de la música criolla es una historia preciosa, ¿verdad? Es una... Su origen, el origen, por ejemplo, del vals criollo, es un origen de sarcasmo, de burla, ¿verdad? ¿Cómo se origina el vals criollo? Mira, de acuerdo a la última, antes que nada mi agradecimiento por darme esa posibilidad de tener una tribuna, de poder tratar este tema que es tan importante, ¿no? Entenderlo primero porque es la identidad, es folclore. Nosotros hablamos muy mal a veces, decimos música costeña, música criolla y música folclórica, cuando nos queremos referir a la música andina. No, folclore es todo. Todo. Lo costeño, lo andino, todo es la música negra también. Y a lo que ibas es he llegado a tener ya en mis manos el primer tratado que sería el punto de partida que escribe Manuel Atanasio Fuentes en sus apuntes sobre Lima. Habla del aporte de la cultura negra, la fiesta de Amancaes como fiesta de negros, ¿no? Entonces eso es hasta donde he podido llegar. Y lo otro, lo que tú dices es muy cierto, porque esto nace en las cofradías. Una de ellas Pachacamilla, donde se pintó el muro del Señor de los Milagros, ¿no? Eran los días viernes generalmente que le daban libertad los patrones a los negros esclavos, para que ellos tengan ese día de encuentro con sus afinidades. De diversión, ¿verdad? De diversión, sí. ¿No? Entonces ellos, lo que habían visto bailar en la casa de sus patrones, el vals de salón, el vals vienés. El vals vienés. Exactamente. Entonces ellos, a manera de, entre copa y copa, entre chinchibí y chinchibí, comienzan a burlarse, a satirizar un poco. Porque ellos servían en estas grandes reuniones, en estos fastos, ¿no? Entonces atendían y escuchaban y veían estas celebraciones. Era el personal era la servidumbre, claro. Eran cocineros, de la gente encargada de hacer la limpieza, ¿no? Entonces ellos veían todo eso y todo eso lo llevan ellos a sus cofradías y encuentran ahí una forma de darle con un instrumento muy pobre, muy limitado técnicamente, pero con sus cuerdas desafinadas y en cajones donde en esa época venía la manteca, cajones muy duros, sí, muy duros. Sin embargo, bueno, su contextura física, sus manos eran robustas, claro. Sí, robustas y que le permitían pues sacarle un sonido al cajón, ¿no? Entonces todo esto tiene inicio ahí precisamente en esas cofradías. Que es increíble, ¿no? Porque uno que no sabe, digamos, y que ve y que ha atestiguado la música criolla, no sabe que la música, no podría imaginarse que la música criolla, la música del vals, quiero decir, es originalmente música de negros. Sí. Y que, claro, se tocaba con una guitarra y con un cajón porque era lo único que había a la mano, más o menos, ¿no? En ese momento. Ahora, ¿cuándo se comienza a difundir este vals, este 3x4 limeño? Mira, la etapa pre-Pinglo. Pre-Pinglo. Sí, antes de Pinglo, los primeros que aparecen en las grabaciones en 1905 es el dúo Montes y Manrique, ¿no? En Estados Unidos hay unas grabaciones ahí, la técnica y los instrumentos que se usaban son muy limitados, pero hay un repertorio de canciones que lamentablemente no se conocen los autores. Entonces, de ahí viene ya la otra generación que también ellos eran músicos, tocaban el instrumento, como el maestro Covarrubias y otros tantos que al no haber letras, ellos musicalizaban poemas que venían en los cancioneros de algunas firmas comerciales que obsequiaban en las farmacias, ahí venían poemas. Entonces ellos, esos poemas le ponen música. Aquí hago otro paréntesis, ese es otro tema, decimos compositores. Ahí hay dos cosas, autor es el que escribe la letra y compositor es el que lo viste, poesía con su música. Entonces autor y compositor. Esos autores, muchos son extranjeros. Por ejemplo, tienes tú La Chinereje, que tanto se ha cantado. La Chinereje es un poema argentino, ¿no? Increíble. Increíble, pero que acá tuvo una tremenda acogida, ¿no? Y algunas veces hemos tratado esto con el maestro Avilés, y yo digo, nosotros hemos traído, sí, pero también ellos se han llevado de acá, ¿no? Entonces ha habido un intercambio, sí. En la medida que nuestros artistas han viajado y de allá han venido, nos han traído canciones que han llegado al alma popular. Ese vals criollo
por la poca información que hay, porque las grabaciones llegan en el año 50 acá. Sí. Entonces, la radio igual... Tardísimo, ¿no? Tardísimo. Claro. En América creo que hemos sido los últimos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que hay un poco de información que recoger. Y ahí ya Porque no había partitura, seguro. no había. Claro. No, después de Pingo viene ya cuando hablas de partituras, Laureano Martínez Esmar. Laureano Martínez abre una casa musical, que después con el tiempo se ha trastocado el nombre, pero es una casa musical en aquella época era, si tú habías escrito un poema, y bueno, pues no sabías nada de música y querías convertirlo en un vals o en una marinera o en una polca, ibas a esa casa musical, particularmente de Laureano Martínez, le dejabas el poema y una semana recogías ya todo vestido con Qué música. increíble. Sí, y con partitura y todo. Ajá. Ahora, ¿por qué el vals se asocia al desgarro, al sufrimiento, al dolor? Mira, yo te recomiendo, porque te entiendo que eres una persona bien interesada en este tema. Hay un trabajo bien interesante que hizo un psicoanalista, Sergio Zapata, y que hace un análisis del hombre peruano a través del vals criollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, él hace un estudio de lo que es el plebeyo y así muchos temas emblemáticos. Y ahí pues la temática es esa, la temática del dolor, la temática del resentimiento, particularmente en lo que es los temas de amor, ¿no? Entonces, Pingo también los ha tratado, tienes un amor traidor, pero no la llega a denigrar a la mujer y decirle víbora, como a alguien se le ocurrió en algún momento de decirle víbora, ¿no? Entonces, a Abelardo, por ejemplo, le pone mal paso, ¿no? Es un mal paso que es importante darlo en la vida para poder aprender, ¿no? Pero tampoco la llega a denigrar a la mujer, ¿no? Entonces, siempre el contenido ha sido eso melodramático y en un resentimiento por alguna situación recibida, algún desengaño, ¿no? Un revanchismo. Si tuviéramos que hacer una lista de los grandes nombres de la música criolla, usted ha mencionado uno, que es Pingo, ¿verdad? Es la gran bisagra, me parece, exactamente, de la música criolla, ¿no? ¿Por qué lo es? Porque él, alguien no se equivocó cuando lo califica como el compositor iluminado, porque es poeta y es músico al mismo tiempo. Hace las dos cosas. Hace las dos cosas, y con un lenguaje, con un acceso a la cultura muy limitado. Él llegó máximo a estudiar secundaria en el Colegio Guadalupe, y no tuvo acceso a la universidad, pero se le atribuye que él, ese lenguaje propio de él tan rico, es obtenido a través de su trabajo que realizaba como corrector de libros que venían del exterior, ¿no? Entonces él ahí enriquece su verbo, su lenguaje, y esa es una de las explicaciones que se ha podido conseguir. Chabuca Granda sí era una persona más cultivada, ¿no? Más cultivada. Yo aparte de esto tengo un trabajo que hago de artesanía del cartón, encuadernación y empaste de libros, y por ese lado, clínica de libros, y por ese lado me han llegado cosas muy hermosas. Por ejemplo, yo tengo las planillas de Radio Miraflores del año 40, donde Chabuca Granda era animadora, conductora, lectora de noticias. Ah, qué increíble. Sí, incluso le he regalado la planilla, la copia le he regalado a Teresa, ¿no? Ella se quedó asombrada, me dice, ¿cómo ha conseguido esto, no? Es que un día me salió una licitación y tuve que reparar esos libros, ¿no? Entonces, Chabuca tiene también una posibilidad de ella de escribir canciones, pero no tenía esa confianza, porque a ti también en algún momento se te ha ocurrido escribir algo, ¿no? Pero dices, esto no está bien y no lo sacas, lo tienes guardado ahí. Fue protagónico que ella fuera invitada por una amiga a la ANEA, a la Asociación Nacional de Artistas Aficionados a Gironica, y en esa recepción ella conoce al maestro Óscar Avilés. No, entonces el maestro Óscar Avilés, bueno, a ver la belleza y la hermosura de Chabuca no dudó dos veces y le invita a un almuerzo donde habían maestros de don Óscar Avilés, criollos cantores, ¿ya? En la Plaza 2 de Mayo. Entonces ahí Chabuca ya tenía escrita La Flor de la Canela. Ah, ¿en serio? Y entonces ella, al escuchar esas inflexiones de los cantores, porque eso cantaban a pecho, pues hay un señor que hace una versión que le da ese brillo que necesitaba Chabuca, su Flor de la Canela, ese déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria. Esa inflexión, ella se sale al balcón, porque era la casa número 52 en la Plaza 2 de Mayo, que todavía eran casas de balcones, y hace eso ella, y después se lo hace escuchar al maestro Avilés,
Y Maestra Gillespie se queda sorprendido porque él la había conocido como una artista aficionada, ¿no? Y entonces si comienzan a ver su poesía que tenía, y la alienta y le estimula para que ella siga trabajando. Y termina siendo una luz, Chabuca Granda, ¿no? Dicho sea de paso, creo que es la primera persona que salió en la televisión peruana. Sí, y también tiene una cosa muy importante. A mí me duele cuando escucho yo detractores, pero yo la defiendo y creo que los que tenemos conciencia clara, ella abrió las puertas a países tremendamente nacionalistas, como México y Argentina, para que entrara la música peruana, la música criolla. Sí. Don Guillermo, muchísimas gracias por haber venido a Casa Tomada, una verdadera enciclopedia de la música criolla, Guillermo Rosenberg. Y desafortunadamente, pues claro, este punto de identidad fundamental en Lima, que es el vals, ¿no? Que está no tan presente en nuestras vidas como debería estar. Porque además... No, pero yo tengo un título para eso, yo lo digo y de repente estoy equivocado. La música criolla está en cuidados intensivos. Eso, exactamente. Si no se trabaja, porque esta es una política que tiene que haber el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, y abrir los medios, como antes habían. Y nuevamente en la industria del disco, que no existe, combatir la piratería. Toda la industria del disco se vino abajo. Entonces, y los archivos para que la nueva generación recoja información. Yo tengo un archivo muy importante, los invito, algunos van a casa y recogen versiones de temas que ellos ya a su forma y su estilo los expresan, pero eso es lo que falta, es un trabajo integral que hay que hacer. Cuidados intensivos, efectivamente, don Guillermo. Muchas gracias por haber venido a Casa Tomada. Un gusto conversar con usted cada vez que lo hacemos. Gracias, Raúl. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Casa Tomada, en esta edición especial dedicada a la ciudad de Lima. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Permiso.